de Relaciones Laborales. Y bueno, pasamos a presentar la última mesa de la tarde. En este caso hablaremos sobre las huelgas generales, la acción sindical y la represión penal. A mi izquierda está Maricruz Vicente, técnica secretaria de Acción Sindical e Institucional de Comisiones Obreras de Euskadi. Y a mi derecha, Daniel González Taboada, técnico experto sociolaboral de UGT de Euskadi. Bueno, entonces, sin más demoras, paso la palabra a Maricruz. Gracias. Bueno, buenas tardes. Agradecer a los organizadores de la jornada la invitación que nos han cursado a Comisiones Obreras para participar hoy aquí y también, bueno, gracias a quienes estáis todavía aquí, a pesar de la hora y a pesar de que, bueno, llevamos un cierto retraso en el desarrollo de la jornada. Bien, como decía Marta, nos toca hablar de las huelgas generales, de la acción sindical y de la represión penal. Bien, yo empezaré diciendo que, aunque parezca una contradicción, la huelga crea un espacio de visibilidad del trabajo, tanto del que produce mercancías, bienes y servicios, y los servicios necesarios e imprescindibles para el bienestar humano, como los de los conocimientos que nos enriquecen. Cuando se paralizan los teatros, los cines, se suspenden las clases, se paralizan los transportes, etcétera, etcétera. En fin, se descubre que todo funciona gracias al trabajo y a las personas que lo prestan. Se hace explícito que es el trabajo el que crea riqueza material y cultural, que es el trabajo el que está en el centro de las relaciones sociales y de la acción política. La acción sindical como elemento clave para la regulación de las condiciones de trabajo, la acción sindical para ello precisa del derecho de huelga. Por eso, la huelga se reconoce como un derecho fundamental, un instrumento necesario para el equilibrio de las posiciones de fuerza y de poder en las relaciones laborales y un instrumento imprescindible de participación democrática y que debe tener como objetivo la generalización de derechos. Generalización de derechos que, desde nuestro punto de vista, entre otras muchas cosas, aparte de la modificación de la ley, de una reforma a fondo y un nuevo estatuto de los trabajadores y trabajadoras, que creo que es imprescindible, en el ámbito de la negociación colectiva, creo que pasa por apostar por el ámbito sectorial de negociación. El ámbito sectorial, que es el ámbito que a más trabajadores y trabajadoras afecta, que más solidario se nos presenta y que, por lo tanto, es importante generalizar los derechos. Yo creo que no tenemos un problema de estatalización de la negociación colectiva. Lo que sucede en Euskadi, yo creo que es más bien un problema de dejación de los ámbitos sectoriales de negociación aquí y que, en ese sentido, efectivamente, cada vez entran más en acción los convenios de ámbito sectorial, pero creo que está en nuestras manos, creo que está en manos de las organizaciones sindicales que tenemos representación y que somos representativos en Euskadi, de poner solución a esa situación. Sabemos que no va a ser fácil, pero tenemos la obligación de intentar restar el contrapoder a los empresarios también en el ámbito sectorial y no solamente en el ámbito de las empresas. En ese sentido, yo creo que es importante y poner en valor el acuerdo que llegábamos las 4 centrales sindicales en enero de este año sobre un acuerdo de estructura de la negociación colectiva que venía sencillamente a dar preferencia aplicativa a aquellos convenios que se firmen en Euskadi, aquellos convenios sectoriales que se firmen en Euskadi. Por lo tanto, si queremos dar contenidos a ese acuerdo, estamos en la necesidad, cuando menos, de abordar la negociación colectiva sectorial e intentar buscar una solución que dé cobertura a la inmensa mayoría de los trabajadores y de las trabajadoras. Porque esto ni va en contradicción con los convenios de empresa, sino que sencillamente los convenios de empresa pueden venir a mejorar el ámbito sectorial. No son contradictorios y, por lo tanto, creemos que los dos ámbitos son perfectamente compatibles. Evidentemente, para apostar por esa generalización de derechos, el instrumento de la movilización, el conflicto es una herramienta necesaria, por lo tanto, la huelga también es una herramienta necesaria y, a veces, en esos conflictos,
yo creo que también tenemos la obligación de buscar mecanismos de apoyo, mecanismos de solidaridad por parte de las organizaciones. Yo creo que los fondos de solidaridad que se han llevado a cabo en muchos conflictos a lo largo de la historia han sido una herramienta, pero bueno, yo creo que tenemos que avanzar. Nosotros desde Comisiones Obreras de Euskadi también tenemos un fondo de solidaridad, no nos gusta llamar caja de resistencia, pero consideramos que hay que tener siempre previsto unas situaciones que puedan paliar algunas cuestiones importantes a la hora de afrontar un conflicto de estas características. La huelga es una conquista de las y de los trabajadores, es un derecho individual que se ejerce de forma colectiva y actuaciones encaminadas a cercenar este derecho, como estamos produciendo y como hemos visto a lo largo de toda la tarde hoy, pues yo creo que obedecen más a regímenes dictatoriales que no a democracias avanzadas. Las huelgas generales, en general, obedecen a conflictos, en una buena parte generados por el Estado. Es la herramienta más potente que tenemos las y los trabajadores para reivindicar nuestros derechos y mostrar nuestro rechazo a las políticas que atacan directamente a la clase obrera. España es un país con una larga trayectoria de huelgas generales, a pesar de haber conocido a lo largo de la historia más reciente dos dictaduras en el siglo pasado, y ha tenido siempre múltiples significados. Inicialmente, la huelga general adquirió un sentido dentro de un proyecto revolucionario, la ruptura del orden burgués en la medida en que el anarcosindicalismo y el comunismo concebían que mediante la insurrección llevaría a la clase trabajadora a su emancipación. A esa idea respondieron las huelgas generales de 1902 o 1934. En noviembre de 1976, todavía en la ilegalidad, los sindicatos, comisiones, UGT y USO, que formaban en aquel momento la recién creada COS, la Coordinadora de Organizaciones Sindicales, convocaron un paro general contra la política económica del Gobierno y reivindicando las libertades. La convocatoria se producía a un año de la muerte del dictador, pero no de la dictadura, que no acabó con la muerte del dictador, sino a través de la lucha y de las huelgas y movilizaciones que llevaron adelante fundamentalmente la clase obrera y la clase trabajadora de este país. Y en un contexto en el que una nueva ley de relaciones laborales continuaba marcando restricciones absolutas con la prohibición de huelgas políticas, de huelgas de solidaridad y de huelgas en los servicios públicos. Ese mismo año, recordemos que en Vitoria se llevó a cabo un proceso de huelgas de distintas empresas que fueron confluyendo y que, debido a la represión salvaje, fallecieron 5 trabajadores asesinados por la policía, dando lugar también a 3 jornadas de huelga general en Vitoria. El objetivo de estas movilizaciones era claramente laboral, era la defensa de unos salarios dignos y de unas condiciones de vida dignas. Trascendencia importante en Euskadi tiene la huelga que se celebró en la empresa Bandas de Etxebarri en el año 1967, de la que el día 15 se cumplirán 50 años de su finalización, tras una duración de 6 meses, donde la represión fue brutal, donde hubo no solamente despidos, sino que los trabajadores fueron encarcelados, fueron desterrados y además estuvieron expuestos a un trato francamente salvaje. También la huelga general fue concebida posteriormente como un arma destinada a cambiar el régimen político en 1917 y en diversas ocasiones contra el franquismo. Tras la llegada de la democracia a nuestro país, importantes huelgas generales se han celebrado tanto en el pasado siglo como en el actual. Recordemos la de 1978, 85, 88, 1992, 94, el año 2002, 2010, 2012. En todas ellas, Comisiones Obreras ha sido convocante y parte activa y esencial en el desarrollo de las mismas. Las huelgas generales que se producen en estos años ya no tienen como objeto tratar de cambiar el régimen político, como habían sucedido en las huelgas anteriores, en la del año 58 o 76. Las huelgas generales organizadas en estos últimos años han tenido como objeto fundamental la defensa de los derechos sociales y de los derechos laborales de las y los trabajadores. Por esa razón, tuvieron como blanco los gobiernos respectivos por ser los promotores, a través de sus reformas laborales y sociales, y quienes generaban el conflicto. El movimiento sociopolítico de las comisiones, como se definía, Comisiones Obreras, mantuvo en su discurso
la huelga general como vía para la conquista de las libertades democráticas, y en ese esquema se convocaron distintas jornadas de lucha, como en febrero del 67 o en noviembre del 70, cuando aún eran ilegales. Pero la mayor concentración de huelgas generales se ha producido en nuestro país cuando los gobiernos de uno u otro color han tenido mayorías absolutas. Son en estas circunstancias cuando los gobiernos se cuestionan de una forma más fehaciente la legitimidad obtenida desde las fuerzas sociales y, en el caso sindical, esto se traduce en un cuestionamiento de la legitimidad de las organizaciones sindicales a la hora de negociar y de buscar acuerdos que posibiliten la ampliación de derechos colectivos en la esfera de las relaciones laborales y de los derechos sociales. Todas las convocatorias de huelga general han sufrido un serio hostigamiento hacia los sindicatos convocantes, tanto por parte de los gobiernos como de los empresarios y como de la progresiva hostilidad de los medios de comunicación frente a estas, que corre en paralelo con el proceso de control de estos medios por importantes grupos de interés económico y con una gran sectarización de los medios públicos audiovisuales que exacerban la ideología partidista del Gobierno en el poder, intentando asociar a la huelga a la idea de la violencia y tachando a quienes la convocan de irresponsables o radicales. Las reformas laborales, especialmente la del año 2012, tenían un objetivo clarísimo. Era fundamentalmente, a través de la reforma de la negociación colectiva, eliminar este ámbito de mantenimiento y de generación de derechos a través de esa reforma profunda que tenía como objetivo, nos decían, la creación de empleo. Bueno, después ya hemos visto que finalmente el objetivo era sencillamente la devaluación de los salarios y que en ese sentido creo que lo han conseguido, ¿no? Y efectivamente, en esta reforma de la negociación colectiva, a través de la pérdida de ultraactividad de los convenios colectivos, donde evidentemente, como comentaba al principio, en Euskadi tenemos un problema importante en cuanto a la situación de este ámbito de negociación, pues efectivamente hay muchos trabajadores que han visto sus convenios decaídos. Por una parte, las condiciones laborales a través de la jurisprudencia las tienen contractualizadas, están adjuntadas a su propio contrato de trabajo, pero solamente la de aquellos trabajadores y trabajadoras que estaban trabajando en el momento de que entró en vigor la reforma laboral. Pero efectivamente todas aquellas personas que se han incorporado al mercado de trabajo en sectores donde sus convenios sectoriales están decaídos y no tienen un ámbito de regulación de la empresa, cosa que pasa mucho en la pequeña empresa, que en Euskadi además pues es un sector muy amplio, el tema de la pequeña empresa, pues evidentemente han entrado en unas condiciones totalmente diferentes y esto está propiciando una segmentación importante del mercado de trabajo, una desigualdad que se produce en el ámbito de las propias empresas entre trabajadores y trabajadoras que están realizando los mismos trabajos. Yo creo que han avanzado, yo creo que la reforma laboral pues tenía los objetivos que teníamos, no es el tema de hoy, pero bueno, me parece que es importante recordar cuál era el objetivo central de esta reforma laboral, y junto con la reforma laboral lo que se intenta de una manera importante también es limitar el derecho a la huelga por la vía de los hechos. Bueno, yo creo que a lo largo de la primera mesa se han puesto de manifiesto cosas muy interesantes. Yo no voy a referir mucho a ellas, las tenía apuntadas, pero yo creo que de una forma más brillante que lo que se ha hecho no se puede hacer y, por lo tanto, simplemente voy a remarcar algunas cuestiones. Yo creo que, por una parte, los cambios que se han producido en el mundo del trabajo, los cambios en las formas de producción, el trabajo en red, la externalización de servicios, los grupos de empresas, están propiciando la utilización de formas coercitivas por parte de las empresas para reducir el impacto de una huelga o para ejercer el propio derecho. Por ejemplo, el simple hecho de dejar sin efecto, como hemos visto a lo largo de la tarde, un contrato mercantil ante una convocatoria de huelga se convierte en sí mismo en una medida antihuelga. Ante la amenaza de que puedas quedarte sin tu puesto de trabajo, eso evidentemente supone un elemento coercitivo a la hora de poder ejercer libremente un derecho fundamental como es el derecho de huelga. Parece que sí está claro que no se puede sustituir la actividad de los trabajadores en huelga
tanto con otros trabajadores como con medios externos, pero las empresas recurren a un cambio de proveedor, es decir, un nuevo contratista que asume el encargo a fin de asegurar la continuidad productiva siempre de la empresa principal. También tenemos que poner como un elemento que supone un freno a la celebración o a la convocatoria y desarrollo de huelgas es la situación del empleo que tenemos. Yo creo que la eventualidad y la precariedad que en estos momentos está instalada en nuestras empresas, en el mercado de trabajo, son otros elementos que juegan un papel determinante a la hora de afrontar un conflicto o una huelga, ¿no? Y luego yo creo que tenemos un problema añadido con lo que son los servicios mínimos en los servicios esenciales, ¿no? Porque efectivamente las últimas experiencias que tenemos ante convocatorias de huelgas en estos sectores, nos encontramos con unos servicios mínimos abusivos, con unos servicios mínimos que reiteradamente demandamos y que reiteradamente nos dan los juzgados la razón, pero lo cierto es que cuando se vuelve a convocar otra huelga, los servicios mínimos siguen siendo los mismos y, por lo tanto, no se tiene para nada en cuenta las sentencias que se han producido diciendo que esos servicios mínimos eran abusivos. Tampoco hay ningún tipo de sanción ni ningún tipo de obligación para que realmente se cumplan esas sentencias en los servicios de los servicios mínimos en los servicios esenciales, y esto hace que en muchos sectores del ámbito de este ámbito, pues las convocatorias de huelgas, comentaba antes el compañero de LAB, como en el sector de ambulancias, donde llevamos pues muchísimo tiempo con una situación de huelga, pero que en el fondo la aplicación de esos servicios mínimos abusivos hace que no tenga la huelga una efectividad real. Por si fuera poco, yo creo que el poder coercitivo de la patronal se viene produciendo cada vez con más intensidad, el ataque a los piquetes informativos, su persecución constante en las jornadas de movilización, poniendo a disposición especialmente de las grandes empresas de la industria de los servicios a las fuerzas del orden para proteger a quienes entran a trabajar o hacen de esquiroles. Seguro que a todos y a todas nos viene, los que hemos participado en este tipo de movilizaciones, pues nos viene a la cabeza las imágenes de la Policía Nacional o de la Ertzaintza rodeando el Corte Inglés como si fuera a sufrir un asalto, eliminando de facto el derecho legalmente reconocido a informar sobre las causas por las que se convoca la huelga y hacer un llamamiento a la participación, derecho que tenemos reconocido, como todos sabemos, por la ley. A esto hemos de añadir la respuesta del Estado para reprimir este derecho. Es un síntoma de degradación democrática que la respuesta del Estado sea la acción penal, lo que nos ha llevado a que en torno a 300 sindicalistas estén siendo objeto de procedimientos sancionadores administrativos y penales y que se está por ello pidiendo penas de prisión a personas por el mero hecho de formar parte de un piquete informativo que a todas las luces resulta claramente desproporcionado. Es muy preocupante que para reprimir la protesta sindical se esté recurriendo a la imputación como delito de coacciones a la huelga del artículo 315.3 del Código Penal, que castiga a quienes, actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccione a otras personas a iniciar o continuar una huelga, imponiendo penas desorbitadas, como decía, que van desde los 3 años y un día a los 4 años y medio de prisión, más las multas correspondientes. Y desde Comisiones Obreras consideramos que no tiene ningún sentido, que es un despropósito que esta figura delictiva se mantenga en el Código Penal, reprimiendo conductas que, a diferencia del Código franquista, se desarrollan ahora en el contexto del ejercicio de un derecho fundamental como es el derecho de huelga. Sin duda, situados en este contexto, hay que decir que aquí lo que se protege es el derecho a no hacer huelga, no el derecho al trabajo, como dicen, y disuadiendo el ejercicio de derechos fundamentales, algo inaceptable en un derecho penal democrático. Hemos de decir que los juicios que se han realizado a distintos compañeros y compañeras a lo largo de estos últimos años no se han encontrado causas para condenar a quienes han sido imputados y se ha demostrado, además, la falsedad de las acusaciones que pesaban sobre estas personas.
Desarrollar todo este potencial represivo del Estado frente a un derecho democrático básico como es el derecho de huelga, frente a quienes pretenden la defensa de un reparto más justo de la riqueza, mientras se ponen todas las trabas del mundo para aplicar la ley a quienes se dedican a saquear las arcas públicas, no es de recibo en un Estado que se reclama democrático y social de derecho. Por lo tanto, desde Comisiones Obreras consideramos que es importante cuanto antes derogar el artículo 315.3 del Código Penal. Y hasta aquí. Muy bien.